Comenzamos este culto en el nombre del Padre, que se ha dado a conocer para nuestra salvación, en el nombre del Hijo, quien se ha manifestado en carne para nuestra salvación, en el nombre del Espíritu Santo, quien se revela a los corazones para que seamos salvos. Amén. Comenzamos este culto de acción de gracias, culto que nos recordará lo bueno que es nuestro Dios a enviar sus mensajeros para que otros conozcan el mensaje de salvación, para que otros sean benditos y en esa bendición gocen de vida eterna. Comenzamos este culto en el nombre de este Dios y proclamando lo que dice el Salmo 96, un salmo que nos invita a cantar, a regocijarnos por la acción de Dios en favor de la humanidad. Vamos a ir proclamando lo que dice este salmo de forma antifonal, según lo van a estar viendo allí arriba. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien su salvación todos los días. Proclamen su gloria entre las naciones. Y sus maravillas entre todos los pueblos. El Señor es grande y digno de alabanza. Es temible más que todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor extinguió los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia. En su santuario hay poder y gloria. Ustedes, familias de los pueblos, Tributen al Señor la gloria y el poder. tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tienen delante él todos en la tierra. Digan entre las naciones, el Señor es Rey. El Señor afirmó el mundo y no será conmovido. El Señor juzga a los pueblos con justicia. Que se alegren los cielos y se regocije la tierra.
gran el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles de gozo delante del Señor, que se alegre. Sí, el Señor viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y al pueblo con su verdad. A este nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venimos a adorar, y a este nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonamos un cántico de gloria. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Nos presentamos delante de nuestro Dios en intercesión, rogando por los que están a nuestro alrededor, por aquellos que hacen a nuestra vida, por aquellos que no están pasando buenos momentos. Por ellos, en primer lugar, por todos los que no han oído jamás el mensaje de salvación. Por ellos, oremos y cantemos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos aquellos que han oído el mensaje de salvación y meditan en él, oremos y cantemos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Por todos aquellos que hemos de proclamar el mensaje del Evangelio, oremos y cantemos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Tomamos asiento, proclamamos nuestra alabanza a nuestro Dios, a aquel que viene a bendecir a todas las tribus, a todos los reinos, a todas las naciones, a todas las lenguas, con el Cristo, Cordero de Dios, Salvador del mundo. Entonamos la canción 167. Las tribus, pueblos y razas, muchos vendrán a adorar. De las tribus, lenguas y nombres, tiempo y espacio vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, la Virgen María. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús, presente aquí. Salvados, honrados, la multitud, por nuestra veterana, pueblos contigo, reino de nación. Tiempo y espacio, nada adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios,
a nuestro Dios en esta mañana para que Él dirija nuestra meditación y que con su palabra produzca esos frutos de salvación en cada uno de nuestros corazones. Oremos todos juntos la oración que va a estar proyectada. Misericordioso y santo Dios, tú que te revelas para la salvación de la humanidad, manifestando gracia y perdón en la cruz de Cristo, te pedimos que el mensaje de tu palabra produzca en nosotros frutos de arrepentimiento y fe, a fin de que siempre esté en nuestros labios la alabanza a tu nombre y la publicación de tus maravillas. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Vamos a necesitar algún voluntario para venir a leernos la primera lectura del día de hoy, la que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, los versos 20 al 24. Deuteronomio 6, 20 al 24, aquel que quiera dirigirnos en la lectura. Ahora. Deuteronomio capítulo 6, 20 al 24. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten qué significan todas estas enseñanzas que nuestro Dios nos ha dado, ustedes responderán: hubo un tiempo que fuimos esclavos del rey de Egipto, pero nuestro Dios usó su gran poder y nos sacó de allí. Nosotros vimos los terribles castigos que Dios envió contra el rey de Egipto y su familia. A nosotros, en cambio, nos sacó de ese país y nos trajo a la tierra que había prometido a nuestros antepasados. Entonces nos ordenó respetarlo siempre y obedecer sus enseñanzas. Si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida como hasta ahora. Gracias. El primer testimonio que nos presenta esta lectura tiene que ver dentro de la familia. Y algunos hijos que preguntan a sus padres el por qué hacen, el por qué respetan, el por qué actúan de alguna forma en especial. Porque los hijos observan a sus padres y los hijos preguntan y quieren saber por qué los padres actúan de tal o cual forma y qué es lo que sustenta ese actuar. Y lo que nuestro Señor quiere que nosotros transmitamos a los que nos preguntan acerca de el por qué actuamos así, el por qué venimos a la iglesia, el por qué oramos, el por qué leemos la Biblia, el por qué nos ocupamos en la comunión con Dios. Y no es porque queremos ser buenas personas, y no es porque queremos destacarnos y ser mejor que los demás, sino que tenemos un Dios que nos ha liberado de la esclavitud y de la esclavitud del pecado en Cristo Jesús para que nosotros vivamos por siempre, para que seamos prosperados en nuestra vida. Por eso es que nosotros le somos fieles. Y por eso es que actuamos como actuamos, que hacemos lo que hacemos. Vamos a pedir a nuestro Dios que esa palabra leída, este mensaje que hemos de transmitir también penetre en nuestros corazones como una semilla antes de sembrar. Semillas tu santa palabra, y tú eres el sembrador. En mi corazón esta tierra,
segunda lectura de la epístola en el Nuevo Testamento está en Romanos capítulo 10, los versos 9 al 17. También vamos a estar algún voluntario que venga a compartir con nosotros esta lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, los versos 9 al 17. Ana. Sí. Pues, si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues, si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero, ¿cómo van a reconocerle si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias, como dijo el profeta Isaías. Señor, nadie ha creído a nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Gracias. La fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. La fe está en el corazón porque alguien en algún momento nos habló de ese mensaje de Jesucristo. Tal vez porque hemos preguntado a alguien por qué vivía de tal forma, por qué hacía lo que hacía, por qué actuaba como actuaba, o tal vez simplemente buscando respuestas a las preguntas en nuestra vida. Hemos encontrado a alguien o algún libro que nos enseñaba acerca de este Señor Jesús, ese que es el que hace maravillas en nuestras vidas, el que trae salvación a nuestros corazones. Entonamos la segunda estrofa del cántico Semilla de Santa Palabra. Es tu santa palabra y viene hasta mi corazón. Ella santifica mi vida con frutos de gracia y amor. Palabra de vida, palabra de amor. Así es tu palabra, Señor. Palabra de vida, palabra de amor, así es tu palabra, Señor. El Evangelio del día está en Lucas capítulo 10, los versos 1 al 12. Lucas 10, 1 al 12. También invito, si alguien quiere dirigirnos en la lectura de esta porción bíblica, que se sienta invitado a hacerlo. Lucas 10, del 1 al 12. Después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de a dos en dos a los pueblos y lugares de donde él iba a pasar. Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos
los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Y ahora vayan, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. No lleven dinero, ni mochila, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando lleguen a alguna casa, saluden a todos los que vivan allí, deseándoles que les vaya bien. Si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá. Pero si no lo merecen, no se cumplirá su deseo. No anden de casa en casa quedándose con una sola familia, y coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador merece que le paguen. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y díganles que el reino de Dios ya está cerca. Pero si entran en un pueblo y no los reciben bien, salgan a la calle y grítenles. Grítenles. No tenemos nada que ver con ustedes. Por eso hasta el polvo de su pueblo los sacudimos de nuestros pies. Pero sepan esto, ya está cerca el reino de Dios. Les aseguro que en el día del juicio Dios castigará más duramente a la gente de ese pueblo que a la de Sodoma. Gracias. Una misión, un envío y un mensaje claro que anunciar. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se acerca para aquellos que creen en Él y el reino de Dios se acerca para aquellos que no creen en Él. El reino de Dios resulta en bendición para aquellos que creen en Cristo. El reino de Dios resulta en juicio y condenación para aquellos que rechazan. Pero nadie puede frenar este reino de Dios que se ha acercado y que está entre nosotros. Los invito a que nos pongamos de pie, confesemos nuestra fe acerca de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y lo hacemos con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Tomamos un momento preparándonos para reflexionar en la palabra de Dios. En este día vamos a entonar el himno 264. Grato es contar la historia. Gracias.
creer. Y esa sangre bendita, preciosa cada vez, la historia que yo canto, oír con atención, pues es mensaje santo de eterna salvación. Para que nuestra historia vive hasta la gloria, será exaltada la historia de Cristo y de su amor. Oramos. Gracias, bendito Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar. Gracias porque en tu palabra hablas a nuestros corazones y en tu palabra dirigís nuestras mentes para que veamos en Cristo ese Salvador, para que veamos en nuestros pecados la perdición. Señor, bendecinos también hoy en esta meditación para que esa palabra tuya penetre en lo más profundo de nosotros y alcance tus propósitos. En Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, el pastor de Cortester no vino. No es que yo me cambié de nombre. No. Claro, para hacerlo de incógnito. Era para engañarlos a ustedes, para que vengan hoy. No, vuelvo a repetir. Desgraciadamente, por razones climáticas no pudieron venir en avión aquí, no podían tampoco viajar en colectivo porque no les daban los tiempos para regresar luego porque tenían otros compromisos. Entonces, la gente de la Fundación Cristo para Todas las Naciones se lamenta de no poder estar hoy con nosotros. Igual comparte sus saludos y la bendición del Señor para cada uno de nosotros. Y el chiste de tener que preparar un salmón el sábado mediodía para todos. La base de nuestro sermón no va a estar en ninguna de las lecturas que hicimos del día de hoy. Igualmente el pastor Héctor tampoco las iba a usar, así que me quedo tranquilo. Lo que nosotros vamos a ver tiene relación con lo de la semana pasada, donde habíamos visto la Torre de Babel y los sucesos que vienen luego relatados en el libro de Génesis, cosa que vieron los chicos allá en la escuela bíblica. El famoso Abraham, el llamamiento de Abraham. Y encontramos esta historia en dos porciones, para saltear unos cuantos capítulos, arrancando en el capítulo 12 y luego siguiendo en el capítulo 15. Dice lo siguiente: el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Y luego en el capítulo 15, después de unos episodios en la vida de Abraham ya en la tierra prometida, dice el relato bíblico: después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón varón será muy grande. Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es el Damasceno, Eliezer. También, mira que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo: tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas,
si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. Un Dios que se acerca a Abraham para hacerle una promesa. Un Dios que se le acerca a Abraham para plantearle un desafío. Un Dios que elige a Abraham para cumplir con sus propósitos. Por lo visto no quiere. Hoy no debe ser. Un Dios que quiere bendecir a todas las naciones de la tierra. Un Dios que quiere compartir su vida con aquellos que viven lejos de Él. Recordamos los sucesos anteriores de la Torre de Babel, del pueblo rebelde, del pueblo que quería vivir su propia voluntad y de cómo Dios tuvo que romper, quebrar esa voluntad humana, confundiendo los idiomas y dispersándolos alrededor de toda la tierra. Si bien eso logró cumplir con los propósitos de Dios de llenar la tierra, no hizo que cambie sus corazones y ellos seguían centrados en sí mismos y ya en tiempo de Abraham se habían construido sus propios dioses para adorar. Dios se le presenta a Abraham y le promete una descendencia, le promete una gran nación, le promete bendición y le promete que su propia descendencia bendecirá al resto de las naciones. Una gran nación no tan poderosa militarmente, una gran nación no tan poderosa en cuanto a el dominio que ejercerá sobre la tierra, sino una nación que será grande por cuanto bendecirá a aquellos que no conocen al Señor. Y ahí es cuando, cada vez que se oye la palabra de Dios, comienza una lucha en el interior del ser humano. Y en Abraham sucedió también. No, Señor, no va a poder ser. No, Señor, no va a haber ninguna bendición a ninguna de todas las naciones porque no tengo hijos. No puedo tener como descendencia una gran nación porque ni siquiera tengo un primer hijo, el cual tenga después nietos. Y ahí es cuando el ser humano comienza a razonar las cosas de Dios y empieza a encontrar los imposibles desde el punto de vista de la razón y desde el punto de vista humano. Imposible, por supuesto, ser padre de una gran nación si no se puede tener hijos. Pero lo que Dios quería no era que Abraham vea a sus hijos y a sus nietos y que luego piense que iba a tener una gran nación, sino que Abraham debía creer en la palabra de Dios antes de ver a su primer hijo. Y hasta el punto que tenía que creerle sabiendo que no podía tener hijos. No tenía hijos no porque no estaba casado, sino porque con Sara no podían tener hijos. Entonces, el razonamiento de Abraham es muy lógico, pero no era lo que Dios quería de él. Por eso, Dios es el que se le vuelve a presentar y que lo saca afuera y le dice, obviamente era de noche, ¿no? Mira hacia el cielo y mira a las estrellas. No es como cuando nosotros salimos acá a ver las estrellas, que entre la niebla y los humos y las luces de la ciudad, llevamos a ver la luna, ¿no? Pero si ustedes han estado más de una vez lejos de la ciudad, en el campo, de noche, y han visto que se ven muchas más estrellas que las que vemos desde la terraza de nuestra casa. Y saca a Abraham afuera y Dios le dice que las cuente. Por supuesto que los científicos todavía hoy les están contando, porque son incontables. Es inmensa la cantidad de estrellas que hay en el cielo y Dios le dice, así será tu descendencia, así como hay una cantidad imposible de contar de estrellas, así será la cantidad de tus descendientes. Y Abraham creyó. No vio a su primer hijo,
no vio a sus nietos, no vio a sus bisnietos, pero Abraham creyó. Abraham se dio cuenta de que Dios sabía muy bien cuál era el problema y que, sin embargo, Dios seguía confirmando el propósito de bendecirlo a él y bendecir a través de él a todas las naciones. Abraham llega a ese conocimiento de que Dios conoce los problemas, que Dios conoce la situación que él está atravesando, que Dios conoce los imposibles, pero así y todo, Dios elige seguir actuando, seguir estando a favor de él. Lo que uno podría haber esperado es que, o por ahí estaba en la mente de Abraham, no, Señor, no va a ser posible porque no tengo hijos. Y que Dios le dijo, cierto, me equivoqué, perdón, me voy a buscar a otro. Uno que tenga hijos, uno que sí pueda tener hijos. Pero Abraham descubre el carácter de Dios, descubre la misericordia, descubre la gracia y sobre todo descubre la fe. Por eso Abraham creyó, porque Dios, aún sabiendo lo que no puedo hacer, lo sigue prometiendo. Entonces, significa que no seré yo el que lo consiga, sino que será Él el que lo logre, el que lo resuelva. Esa fe en Abraham le fue contada por justicia. Y nos dice luego la carta de Santiago, tomando ese mismo texto, Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios ya había elegido a Abraham, Dios ya había llamado a Abraham, pero Dios todavía no lo consideraba justo a Abraham. Ahora, por la fe, por creer en lo que era imposible para él, pero confiando en que Dios podía hacerlo, por la fe de, aunque no se puedan ver las cosas, creer que sí están, por la fe, Abraham es justificado. Por la fe, Abraham es aceptado. Por la fe, Abraham es amigo de Dios. La Biblia nos enseña el mensaje de salvación. La Biblia nos enseña que hay un lugar preparado para que los justos vivan en vida eterna. Hay un lugar preparado para que los que sufren dejen de sufrir. La Biblia promete ese lugar de descanso a todos aquellos que son suyos. La razón es la que nos hace pensar. La razón es la que nos hace creer que nosotros no llegaremos. Un lugar preparado, un lugar de descanso, un lugar de bendición. Y mirándome a mí mismo digo, ¿llegaré? Mirándome a mí mismo me pregunto, ¿será para mí? Mirándome a mí mismo digo, yo no debería llegar a ese lugar, porque he pecado. El mismo pecado le dice a mi corazón que yo no alcanzaré a estar en ese lugar prometido. Entonces, desde el lugar de la razón, la humanidad intentó muchísimos caminos, creó muchísimos caminos a través de los cuales pensaba que iba a alcanzar esa vida eterna. Una razón que quería encontrar la forma de conseguir lo imposible. Abraham dijo, imposible, porque no tengo hijos, va a tener que ser a través de mi esclava. Después, cuando tiene un hijo con la esclava, dice, no, va a tener que ser a través de hijo ilegítimo. El ser humano busca en su propia condición, en su propio poder, la forma de satisfacer a Dios. Y dice, yo soy bueno, yo hice esto, yo hice aquello, yo soy mejor que el otro y aquel que salió en las noticias, yo no soy un corrupto, yo no soy un ladrón,
yo no soy un asesino, entonces Dios debería darme ese lugar prometido. Pero razonándolo, y la misma lógica nos mostraría que a causa del pecado tampoco nosotros llegaríamos. Y es entonces donde Dios tiene que traer una promesa. Y Dios se acerca a la humanidad en Cristo Jesús. Dios se acerca con un mensaje de salvación, diciendo que hay perdón de los pecados y que todo aquel que invoque el nombre de este Señor Jesús será salvo. Todo aquel que crea en la obra reconciliadora de este Cristo Jesús alcanzará la vida eterna. Por supuesto que Dios nos dio, por supuesto que Dios sabe que ninguno de nosotros merece estar en su presencia. Así como sabía que Abraham no podía tener hijos. Pero así y todo, Dios nos entregó a Cristo para que sea Cristo el que consigue lo que para nosotros es imposible. Y entonces depositemos nuestra fe en ese Cristo y digamos, en Cristo es verdad. Dios sabe que yo no puedo, pero sin embargo, Él es el que lo resuelve. Dios sabe que no merezco estar en su presencia, que no merezco su bendición, que no merezco su compañía. Pero sin embargo, sabiéndolo, lo hace igual. Y lo hace mostrando su gracia y su misericordia. Hoy recordamos 71 años del primer programa emitido por la Fundación Cristo para Todas las Naciones en Argentina y en especial en Bahía Blanca, porque ese primer programa salió en Bahía Blanca. 71 años donde un grupo de personas decidió hacer algo que nadie había hecho jamás antes, confiando en que el Señor estaba bendiciendo la obra de evangelización. Y dijeron, vamos a proclamar el Evangelio a través de los medios de comunicación. El único apoyo que tenían era esa promesa de Dios. Y en los comienzos hubo gente que les dijo, es imposible, no pierdan el tiempo, no malgasten su dinero en ese tipo de actividades. Porque los razonamientos les habían dicho, no, la plata de la iglesia es para la iglesia. Y no van a conseguir nada hablando en una radio. Sin embargo, Dios ha bendecido y Dios ha prometido y Dios ha confirmado en Cristo esa obra para que hoy se celebren 71 años. 71 años de estar trabajando en la obra del Señor, compartiendo el Evangelio a través de los medios de comunicación. Como dice el lema de la Fundación, 71 años llevando a Cristo a las naciones y las naciones a la iglesia. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que Dios sabe lo que está pasando y que así todo Él resuelve, Él bendice. Que Dios sabe las limitaciones de todos aquellos que trabajan para Él, pero sin embargo así todo, Él bendice. Él hace la obra a través de aquellos que hablan el Evangelio a los que están cerca, a aquellos que le responden a sus hijos y les dicen, ¿qué significan estos testimonios y estos estatutos que nos ha dado el Señor? Y que les dicen, hijo, nosotros vamos a la iglesia, nosotros oramos en casa, nosotros leemos la Biblia y meditamos en ella, porque Cristo nos ha salvado. Y porque en Cristo tenemos promesa de Dios, porque en Cristo tenemos comunión y vida eterna. 71 años llevando el mensaje de salvación a los lugares impensados. 71 años proclamando el Evangelio a los oídos de muchísimas personas, aún sin conocer a esas personas. Sabiendo que Dios sí conoce y sabiendo que sí Dios hace su obra. Las promesas de Dios siguen vigentes para nosotros hoy todavía. Hoy nos toca también celebrar 201 años, ¿no?
de declaración de independencia en nuestro país. 201 años de libertad, 201 años de vivir independientes, de que otros sean los que digan y se lleven los recursos. Pero siempre dependientes de aquel que es nuestro Dios y siempre dependientes de esa misión. Y damos gracias a Dios que vivimos en un país de libertad en el cual nosotros podemos no solo vivir en libertad, sino anunciar el Evangelio en libertad y vivir en las bendiciones de Dios en libertad. Y damos gracias a Dios porque hubo gente que también no se desanimó cuando vio que era un imposible y lucharon y Dios prosperó esa obra para que hoy nosotros seamos no españoles, sino argentinos. Y en nuestra vida cotidiana también, nuestro Dios promete bendecir y nuestro Dios promete acompañarnos. Pensando con algunos grupos hemos trabajado esta semana el tema del cáncer agudo. Pensando el tema de las dificultades que se presentan en nuestra vida. Y cuando vienen esas dificultades, mi cabeza dice, es imposible. Mi cabeza dice, Dios no está conmigo. Mi cabeza dice, Dios está equivocado. Mi cabeza dice, Dios tendría que elegir otras cosas para mí. La razón nos puede alejar de Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros pensamos de esa forma, cuando nosotros pensamos que otro camino sería mejor, Dios sigue hablándonos y Dios sigue prometiéndonos y Dios sigue mostrándonos a Cristo Jesús. Ese tipo que vivió hace tanto tiempo atrás. ¿Qué tiene que ver Cristo Jesús con lo que yo vivo hoy? ¿Qué tiene que ver Cristo Jesús con mi nieto, mi nieta, mi problema de salud, con mi enfermedad? ¿Qué tiene que ver Cristo Jesús con mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver Cristo Jesús con mi trabajo, mi falta de trabajo o mi exceso de trabajo? ¿Qué tiene que ver Cristo Jesús con mi estrés y con mi frustración o con mi depresión? Y sin embargo, Cristo Jesús es la respuesta de Dios a nuestros problemas. Porque Cristo Jesús es el que señala la reconciliación. La cruz de Cristo es la que nos dice que somos perdonados, que somos buscados y tomados por Dios para vivir con Él, para vivir juntamente a Él todos los días de nuestra vida. Dios no quiere que nosotros confiemos en Él porque Él resuelve nuestros problemas. Dios quiere que nosotros confiemos en Él antes que resuelva los problemas. ¿Y por qué habremos de confiar en Él antes? Porque Cristo ya fue a la cruz antes. Porque Cristo muestra que Dios resuelve los problemas. Que Cristo muestra que Dios ama al rebelde, que Dios ama al pecador, que Dios ama al que es indigno. Dios quiere de nosotros fe, para que lleguemos a la cruz de Cristo y digamos, Señor, vos lo sabes todo, y vos podés resolver. Vos seguís aceptándome, así que te entrego mi futuro en fe. Digámosle a nuestros razonamientos, deja de molestar. Como dice, stop. Deja de molestar. Deja de decirme lo que no tengo que pensar. Y cuando enfrentamos las situaciones de nuestra vida, no las pensemos desde la perspectiva de nuestras fuerzas, no las pensemos desde la perspectiva de nuestro razonamiento, sino pensémoslas desde la fe. Y desde quién es nuestro Dios y cuál es su amor y cuál es su actuar en nuestras vidas. Dejemos a esa razón o sus propios razonamientos y nosotros vayamos a la fe. Y en la fe alabemos a Dios. Porque Dios no cambia. Porque Dios seguirá siendo el mismo. Y Él seguirá siendo fiel. Y Él seguirá salvando.
Y Él seguirá bendiciendo. Y Él seguirá sabiendo lo que atraviesa cada uno de nosotros. Y Él seguirá resolviendo como Él quiere resolver. Y Él seguirá prosperando nuestra fe. Él seguirá prosperando nuestras vidas. Él seguirá marcándonos el camino. Y Él seguirá llevándonos a esa vida eterna. Porque Él lo quiere, aunque sea imposible. Por eso a Él sea dada la alabanza, la gloria y la honra. Hoy, 201 años de independencia de nuestra patria, hoy 71 años del aniversario y el trabajo de la Fundación Cristo para Todas las Naciones, así como podríamos decir en 80 años de nuestra congregación o 500 años de la Reforma. Es Él el que hace posible los imposibles, es Él el que resuelve nuestra vida. Creamos, confiemos y Él sabrá contarnos por justicia. Seremos y somos amigos suyos. Somos su familia. Somos los que Él ha escogido para que estemos con Él. Que así crea cada uno de nosotros siempre. Amén. Amén. Que la paz que Cristo nos trae, que la paz que es en el perdón de los pecados, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en este Dios que sabe, en este Dios que resuelve, en este Dios que bendice y da vida eterna, ahora y siempre. Amén. Amén. Eso sí, entonamos el ofertorio, que cuando lo sabemos de memoria, le pedimos a nuestro Dios que cree un corazón nuevo y limpio en cada uno. Corazón limpio, y renueva mi espíritu dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites más al espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Espíritu me sostenta, un corazón contrito y humilde, es el sacrificio que agrada al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a estar compartiendo algunas peticiones. Cada una de esas peticiones serán cerradas con la frase: Señor, en tu bondad, y la congregación responde: escucha nuestra oración. A ver. Señor nuestro Dios, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por todos los dones que has derramado sobre nuestra vida. Gracias porque cuando somos rebeldes nos señalás a Jesús como ese lugar donde bendecís nuestras vidas, confirmás tu pacto y las promesas, donde entregás perdón, donde entregás salvación. Gracias, Señor, porque estás en nuestras vidas y conoces cada una de las cosas que nos toca a nosotros enfrentar. Gracias, porque sabiendo nuestros problemas, no te das la vuelta y vas a elegir a otro, sino que insistís con cada uno de nosotros y resolvés según tu sabiduría y en tu poder, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros seamos prosperados en nuestra fe, para que nosotros permanezcamos en la comunión con vos. Gracias te damos y escuchanos, Señor, porque no podemos poner en palabras este sentimiento que pones en cada uno de nosotros. Porque el don que es en Cristo Jesús, así como es imposible de razonar, también es imposible de agradecer plenamente. Por eso, Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Señor, consagramos nuestro ser
consagramos nuestra vida, consagramos nuestros bienes y talentos a tu servicio. Porque aunque son imperfectos, te los debemos a vos, a cada uno de ellos. Te debemos el haber nacido, te debemos por tu bendición todas las cosas que tenemos y te debemos también el habla, te debemos el tiempo. Señor, te pedimos que tomes estas cosas que nosotros te ofrecemos y que las utilices en tu reino para que tu palabra llegue a distintos corazones, para que tu mensaje alcance a aquellos que aún no lo tienen y para que ellos también crean. Nuestras vidas te son entregadas, Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Por la Iglesia Evangélica Luterana en Argentina, por la Iglesia en nuestro distrito y en nuestra parroquia, por todas las actividades que desarrollamos, por todas las cosas que nos proponemos, por todas aquellas oportunidades que tenemos de proclamar el Evangelio y de compartir el mensaje de salvación, por una iglesia que para que le des un testimonio fiel y para que la fortalezcas en medio de la persecución y las dificultades, por nuestras autoridades nacionales, por nuestro seminario, por todos ellos rogamos y te pedimos, Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Por nuestro país, que hoy cumple 201 años de independencia, gracias porque has estado trabajando para que así sea, gracias porque lo has bendecido muy ricamente y te pedimos que sigas bendiciendo a cada ciudadano de nuestra patria, que estés bendiciendo a nuestras autoridades nacionales, provinciales y municipales, que estés bendiciendo a nuestra sociedad para que haya paz, para que haya tranquilidad y que nos des siempre las oportunidades de proclamar tu evangelio en este bendito país. Señor, en tu nombre. Por aquellos que están necesitados, por los enfermos, por los desocupados, por las viudas y los viudos, por aquellos que son víctimas de violencia, por aquellos que han perdido sus bienes en las catástrofes, por aquellos que viven sumisos en adicciones, por todos aquellos que sufren, Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Por un mundo convulsionado, por un mundo que oye rumores de guerra, por un mundo que necesita de paz, por las familias, por los hogares, por el trabajo, por la prosperidad de trabajo, por el cuidado que le debemos a este planeta y esta creación tuya, Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Oramos por la Fundación Cristo para todas las Naciones. Rogamos por ellos, por su obra, por todos los voluntarios, por Gloria, Héctor, Ingrid, por sus familias, por las ofrendas que son necesarias en aquel lugar para que esos proyectos sigan adelante, para que tu palabra siga siendo escuchada. Por todos ellos, Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Así también, Señor, por cada uno de nuestros pensamientos, por cada una de nuestras necesidades, por cada una de las cosas que están en nuestro corazón, las que nosotros entendemos y las que no entendemos, las que se escapan a nuestros razonamientos y a nuestra lógica. Todas esas cosas, Padre, te entregamos en Cristo Jesús, el bendito Salvador, para que hagas tu obra en él y seas glorificado. Amén. Amén. Tomamos asiento y rendimos nuestras ofrendas a nuestro Dios. Una ofrenda que compartiremos entonando el himno 260. Que seamos un raudal de bendiciones. Que podamos ser bendición donde Dios nos ha puesto, así como Él ha dicho que en Abraham todas las naciones serían benditas, también es parte de nuestra responsabilidad la de estar bendiciendo a todos los que están a nuestro alrededor. Himno 260.
Presentamos delante de nuestro Dios con nuestro pecado, con aquello que nos impide una sana y buena relación con Él, con aquello que nos hace desviarnos de sus caminos, de aquello que nos hace dudar de sus bondades, de aquello que nos lleva por senderos incorrectos. Nos presentamos delante de nuestro Dios diciéndole nuestros pecados, sabiendo que no nos va a rechazar por ellos, sino que en Cristo Jesús nos va a perdonar, que en Cristo Jesús nos va a restaurar, que en Cristo Jesús nos va a dar la vida que anhelamos. Vamos a confesar nuestros pecados delante de nuestro Dios y en su presencia, con la oración que está proyectada en ese lugar. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, confieso en tu presencia que he pecado contra ti de muchas maneras. Y he pecado con hechos concretos, pero también con pensamientos y deseos que me son incomprensibles, pero que son todos conocidos. He callado tu ley y retenido el mensaje del Evangelio por vergüenza. Sinceramente me arrepiento de todo aquello y mi conciencia me acusa. Por eso te suplico que en tu gran bondad tengas misericordia de mí y por amor de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, me perdones mis pecados, utilices mis labios para proclamar tu amor y que en tu compasión me ayudes en mis debilidades, a fin de que viva como un siervo tuyo en misión. Amén.
El Señor nuestro Dios oye nuestras oraciones, Él conoce las intenciones y las inclinaciones de nuestro corazón. Solo Él puede ver la fe en Jesucristo, fe que Él mismo engendró en nuestros corazones por su santo evangelio, fe que se fundamenta en la muerte y la resurrección de Cristo en favor nuestro, fe que se nutre en esas simples palabras que resuenan aún, fe que se renueva cada vez que se oye la voz de Cristo anunciando la gracia. Por eso, en lugar del Señor y por mandato de Él les digo, ánimo, tus pecados te son perdonados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, fe en esas maravillosas palabras. Amén. Seguimos con nuestra liturgia de Santa Cena, con el prefacio. El Señor sea con ustedes. Eleven sus corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dárselas es digno y justo. Ciertamente es digno, es justo y lo propio que siempre, en todo momento y en todo lugar te demos gracias, oh Señor Padre Santo y misericordioso Dios, porque te has dignado acercarte en Cristo a la humanidad caída para rescatarnos y nos has dejado tu santa palabra en las Sagradas Escrituras como testimonio y alimento de nuestra fe. Gracias por legarle a tu iglesia el misterio del sacramento y en este otorgarnos el don de tu gracia en la comunión del pan con el santo cuerpo y del vino con la santa sangre de tu Hijo nuestro Señor. Por eso y por mucho más, te alabamos y bendecimos en unidad con los ángeles, la corte celestial y toda la cristiandad sobre la tierra, cantando a tu loor. Amén. Entonamos el Santos. Santo, 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 Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Oremos al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos y también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La noche que nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió, se lo dio a los discípulos y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. También tomó la copa después de cenar y habiendo dado gracias, se la dio a ellos y les dijo, beban de ella todos, esta copa es el nuevo pacto que es hecho en mi sangre, sangre que es derramada por ustedes y por muchos para el perdón de todos sus pecados. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Cristo, el Cordero de Dios, es el que se hace presente en este sacramento, es el que viene a traer paz, el que viene a hacer posible lo imposible, el que nos dice que Dios sabe y que resuelve. Por eso vamos a pedirle, a rogarle, a través del cántico del Agnus Dei, que tenga y nos conceda esa paz. Cordero de Dios, que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas del mundo el pecado, danos tu paz. La mesa del Señor está servida. Nuestro Dios está a nuestro alcance para que nosotros podamos recibir desde nuestro cuerpo, por nuestros labios, esa gracia de nuestro Dios que nos dice que Él hace posible lo imposible. Él nos trae en este pan y en este vino los dones del cuerpo y la sangre de Cristo, un imposible, para que nosotros vivamos en fe, para que nosotros confiemos y miremos a Cristo nuestro Salvador. Vengan a la mesa del Señor. Mientras participamos va a estar allá arriba las canciones. Sí, esa es la mesa del Señor. Participar del cuerpo y la sangre
Para traer el perdón completo de todos los pecados. La sangre de Cristo, sangre que tu Salvador derrama en la cruz. Esa sangre esta copa, la sangre de Cristo, sangre que derrama por la eternidad. Vayan en la paz que es eterna y sean felices. Amén.
Pasan su paso. Tomad y bebed. Esta copa es la sangre de Cristo, sangre que es derramada en la cruz del Calvario, para traerte el perdón completo de todos tus pecados. Tomad y bebed. Es la sangre de Cristo, sangre derramada en tu favor. Nos despedimos de este encuentro con nuestro Dios en este sacramento, haber recibido esa bendición del don de Cristo en nuestras vidas para fe y vivamos en esa fe. Vamos a despedirnos entonando el Nunc Dimittis para luego recibir su bendición. Ahora, Señor,
gracias al Señor porque Él es bueno. Y por siempre es su misericordia. Te bendecimos, oh Santo Padre, fuente de misericordia y bienaventuranza, porque has sido bueno una vez más y te has dignado acercarte a tu pueblo para fortalecerlo con el don de tu Santa. Te suplicamos que nos concedas tu Santo Espíritu y que nos dirijas en nuestra vida luego de este culto, a fin de que, cimentados en el pacto bautismal, demos testimonio de tu gracia y del perdón de los pecados en Jesús, en todo lugar en donde nos llames a estar. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, en perfecta unidad contigo, con el Espíritu Santo, por los siglos. Amén. Amén. Y recibamos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Asientos. Bien, concluimos el culto del día de hoy. Recuerden, nuestro próximo culto es el domingo que sigue, domingo 16 de julio, horario de la tarde, a las 18:30 horas. Si quieren participar, el domingo que viene de mañana en Punta Alta, luego del culto se va a hacer un locro, así que todos aquellos que quieran ir, por favor de anotarse esta semana, así tienen que hacer las compras. Y bueno, nada más.